vamos a pasar ahora al tiempo de la predicación. Entonces quiero que por favor me ayuden buscando ahí en sus Biblias Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Este pasaje es un pasaje complicado. Es un pasaje en donde voy a tratar de desmenuzarlo lo más que se puede para que lo podamos entender y que podamos ver la importancia y la aplicación para nuestras vidas. Pero de este pasaje se puede escribir muchísimo, se puede decir muchísimo, pero espero que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poderlo aplicar a nuestra vida. Vamos a leer el pasaje, yo les voy a dar lectura en voz alta, ustedes me pueden seguir con su vista, después vamos a orar para que el Señor actúe en nuestras vidas, nos dé sabiduría y Él sea quien pueda dirigir este tiempo. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Pues Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y poder estudiar este pasaje. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos puedas dar entendimiento, sabiduría. Es un pasaje complicado, pero es un pasaje sumamente importante para nuestras vidas, es el mensaje central de tu evangelio, Señor, para que las demás personas lo puedan escuchar. Ayúdanos, Padre Santo, que nosotros podamos ver la importancia, Señor, y agradecer por tu amor, por tu sacrificio y por la sangre de tu Hijo, Señor, que fue derramada por nuestros pecados. Entonces te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, en este pasaje vamos a ver algunas palabras que se repiten como ley, como justificación, como justicia, y vamos a ver qué significa estas palabras en este contexto y espero que no se hagan muchas bolas, que podamos nosotros sacar el principio central de este pasaje. Romanos, como ya lo hemos visto, se le ha llamado como la teología sistemática de Pablo. ¿A qué me refiero con teología sistemática? Bueno, la teología sistemática es solamente clasificarlo por temas. En la parte de aquí atrás tengo unos libros, aquí no son 4 libros que se les llama así, teologías sistemáticas, que hagan de cuenta que estudian estos autores toda la Biblia, estudian contextos históricos, hay cuestiones también filosóficas y lo clasifican por temas. Dios, Jesús, el pecado, la iglesia, las últimas cosas, salvación, etc. Por lo regular son 10. Entonces aquí Pablo, se dice que Pablo está aquí desarrollando su teología sistemática. ¿Por qué? Vamos a ver si hemos entendido los primeros 3 capítulos de Pablo. Pues estamos diciendo que es su teología sistemática porque lo clasifica la primera parte en temas. ¿Cuál es el primer tema que se ve? La depravación del hombre. Si nosotros no vimos del capítulo 1, 18, porque los primeros 17 versículos es una introducción de lo que Pablo va a hablar, es algo para que, es como un saludo. Del versículo 1:18 hasta el 3:20, Pablo va a hablar de una sola cosa, que es que la depravación del hombre, es algo que ya hemos estudiado. Entonces,
Si no hemos captado muy bien esa idea, gracias a Dios están nuestros videos ahí en YouTube, en donde ustedes pueden como refrescar y ¿a poco estábamos hablando de la depravación del hombre? Pues bueno, ahí ustedes pueden echarle una ojeada, una escuchada a nuestros videos de YouTube y vamos a ver y entender el por qué se está hablando de eso. Pero ahora va a pasar Pablo ya no de la depravación. O sea, Pablo ya explicó el por qué necesitamos a Jesús. ¿Cuál era la importancia de que nosotros no podíamos ser salvos por la ley y que necesitábamos ahora a Jesús? Y entonces por eso ahora vamos a hablar acerca de la justicia de Dios en nuestra salvación. En estos primeros 3 capítulos queda ya demostrada que tanto judíos como gentiles son incapaces de alcanzar la salvación. Somos incapaces. Los judíos también eran incapaces de alcanzar la salvación. Es muy interesante y a mí me sorprende mucho que la gente siempre tiene esta idea de ir al cielo. La gente siempre tiene esta idea de tener las bendiciones de Dios. La gente siempre tiene la idea de que hay algo después de la muerte. Pero lo interesante es que no reconocen a Dios, no reconocen a Jesús como su Salvador, porque quieren todo gratis, ¿no? Gratis en el sentido de yo poner mis términos para que yo me sienta bien y yo sienta que no tengo que ofrecer nada, ¿no? Que no tengo que dar nada. Para nosotros fue gratuito porque lo vamos a ver el día de hoy por la sangre de Jesucristo, pero sí hubo un costo, sí hubo un precio y el precio lo pagó Dios mismo, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, actualmente en una cultura en donde todo es rápido, tenemos una hamburguesa, ahí está McDonald's, ¿no? Que en menos de 5 minutos tienes algo y queremos así la salvación. En los funerales, cuando se habla acerca de la vida y la muerte, siempre se dice a estas personas, bueno, es que esta persona que acaba de fallecer ya está con Dios. Ajá, ¿y con qué Dios? ¿Con qué Dios está? Pablo por eso está hablando de manera tan fuerte, de una manera tan tajante para decir, nadie puede alcanzar la salvación a menos que haya creído en Jesús. Entonces, si esas personas no han creído en Jesús, no tienen esta vida eterna, no tienen este perdón, no tienen esta salvación. Entonces, esa es la esperanza que vamos a ver el día de hoy. Una esperanza que se halla en Jesucristo por su gracia, o sea, que es un regalo inmerecido, porque todos lo vamos a ver, hemos pecado, porque todos no podíamos alcanzar la salvación, errábamos en el blanco, pero solamente la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo podía hacer que este sacrificio sea perfecto y cubriera a todas las personas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en 3 puntos. Entonces, número 1, ¿qué es lo primero que vamos a ver? La justicia de Dios como la base de nuestra salvación. Y lo voy a volver a repetir. La justicia de Dios como base de la salvación. Entonces, no es la justicia de cualquier persona, no es la justicia a base de algunos otros medios, sino es la justicia de Dios, obviamente a través de Jesús, como la base de nuestra salvación. Y eso lo vemos del versículo 21 al versículo 26. Pablo inicia su mensaje diciendo, pero ahora hay un cambio, ya hay un contraste, ya hay un matiz diferente. Pablo ya termina su discurso acerca de la pecaminosidad del hombre para ahora pasar a otro movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? La justicia de Dios. Ya nos dijo que nosotros somos ¿qué? En el capítulo 1 dice que la gente está llena de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismes, detracciones, aborrecedores de Dios, insolencia, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento y dignos de confianza, sin amor, despiadados. Ya sabemos que el mundo está mal. Pero la gente sigue buscando algún paliativo. No sé ustedes, cuántos de ustedes escuchan o leen las noticias de nuestro país, pero esta semana no hubo cosas buenas. Esta semana hubo muchísimas cosas que tú te quedas pensando, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están estas personas que todavía muestran bondad? Vemos homicidios, vemos injusticias, vemos que hay personas en cargos públicos que están llenos de maldad, que todo lo hacen para su conveniencia. Y así es el mundo. Pero entonces Pablo ya nos dejó claro a través de 3 capítulos que hay maldad en el mundo. Pero ahora va a ser el contraste para decirnos, pero hay mucha bondad en Dios. Y hay una justicia en Dios.
¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pero ahora, aparte de la ley, porque no es por la ley que podemos ser salvos, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Cómo es que la justicia de Dios ha sido manifestada? No hay que pensar mucho, hermanos, en la encarnación del Hijo de Dios, en que Jesús nació. Entonces, Jesús es nuestra llave, es nuestro puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Este cambio histórico de la salvación. Porque aquí Pablo lo dice, aparte de la ley, ellos en el antiguo pacto, la gente tenía la ley ¿para qué? Para que pudieran ver que no eran suficientes. Ellos, por mucho que quisieran obedecer la ley, dice las mismas escrituras del mismo Antiguo Testamento, que cuando fallaban en uno, fallaban en todo. Entonces, si tú hacías 687 preceptos bien, pero uno fallabas, eras detractor, eras malo por no cumplir la ley en su totalidad. Pero estoy haciendo 680 y tantas veces las cosas bien. Sí, pero hay una que no la estás haciendo bien. Por lo tanto, eres incapaz de ser ¿qué? Merecedor de algo, porque estás fallando. Merecedor de una salvación, porque estás fallando, porque hay maldad en ti, porque no es por obras. Por eso Pablo dice, aparte de la ley, sino la justicia de Dios ha sido manifestada a través de Jesucristo en su encarnación y en su muerte, y confirmada, dice, por la ley y los profetas, porque la ley apuntaba a Cristo como el cumplimiento perfecto, y los profetas hablaban de Cristo como ¿qué? Como el Salvador perfecto. Entonces, en nuestra nueva era, por así decirlo, en este nuevo cambio histórico, Dios va a justificar, va a decir, tú ya no eres culpable de mi juicio, de mi condenación, tú ya no eres culpable. Y va a perdonar. ¿A través de quién? A través de la muerte de Cristo. Entonces, la justicia de Dios es manifestada ¿por quién? Por Dios mismo. Entonces, quiero enfatizar mucho este punto porque esta es la entrada o la apertura a todo lo que Pablo va a estar diciendo. La justicia de Dios es manifestada, confirmada por la ley y los profetas. La salvación inicia con Dios, termina con Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación viene a través de Dios. ¿Quién hace efectivo este sacrificio? La muerte de Jesús. Entonces, si lo vemos aquí, no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Para qué? Para poder ganar una vida eterna, salvación, perdón, bendiciones celestiales, la vida eterna misma, ¿no? ¿Qué más vemos en el versículo 22 al 23? Dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Literalmente aquí Pablo está diciendo, esta justicia de Dios viene a estas personas, viene a este mundo, a la humanidad, ¿a través de quién? A través de Jesús, pero por medio de la fe en Jesús mismo. Entonces, ¿cuál es el medio? La fe. ¿Y cómo viene? A través de Jesús. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La gente que no cree en Dios está bien, perfecto. No crean en Dios. Pero eso no los va a eximir en algún punto de la historia de su justicia divina, de la ira de Dios, de la condenación. Que no lo quieren ver, que no lo ven así, que no hay una condenación, que no hay un infierno, que cualquier cosa, perfecto, está bien. Pero entonces en tu vida no quieras qué, no quieras un perdón, no quieras una paz, no quieras una bendición, porque eso no viene por cuestiones metafísicas, ¿no? Que los astros se alinean. Uno de los escritores que han vendido muchísimos libros, pero que la verdad lo que dice es pura paja. Paulo Coelho dice que el universo conspira, o sea, si tú hay algo que tú quieres, el universo conspira en tu contra, ¿para qué? Para dártelo. ¿Dónde estaba Paulo Coelho en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde estaba Paulo Coelho cuando la gente moría en los reinados, en los gobiernos de Roma? Por ejemplo, con Nerón, con Calígula, que fueron sumamente despiadados. ¿Ustedes creen que toda esta gente no quería algo demasiado
para poder tener esta libertad, que los judíos ahí, cuando estaban a punto de morir, no estaban conspirando el universo en ellos para darles esa libertad. Es pura paja, esa es pura mentira. Porque no se trata que en cuestiones metafísicas nosotros podamos ser merecedores de algo, porque eso nos va a llevar al último punto. ¿Quién creó todo esto? Esto no se hace de la nada. Entonces la salvación viene de Dios porque Dios Él creó el universo. No podemos nosotros tener estas bendiciones, este perdón, esta salvación por otro medio, pero la gente no lo quiere ver así porque la gente quiere sentir que puede decidir en cómo es que quiere recibir esta salvación. ¿Sabes qué? Dios, quiero que te hagas a un lado de mi vida hasta que yo me muera. Entonces, minutos antes, ahí yo puedo decir, sí creo en Dios y listo. Nosotros queremos acomodar la salvación de tal manera que no sea difícil. Es lo único que nosotros necesitamos. Poner nuestra fe en Cristo. ¿Qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta entonces comprometernos con Dios? ¿Qué nos cuesta entonces el poder recibir esto? Si tú no moriste en la cruz, si tú no sufriste, si tú no estuviste horas con los brazos así extendidos, que tu sangre se derramara, que tú no necesitas 1,000 pesos para poder invertir, que no necesitas invertir más dinero y traer a 2 personas, a 4 personas para que esto crezca. No necesitas nada. Y aún así nos cuesta trabajo el comprometernos con Dios. ¿Se dan cuenta que hasta eso somos como incongruentes? Pero algo interesante también en esta estructura que dice que la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, esta estructura en griego, muchos eruditos y comentaristas dicen que también aquí habla de la obediencia perfecta de Jesús a la cruz. O sea, el Padre le encomienda al Hijo esta tarea de que Él, ¿qué? Él se sacrifique, que Él dé su vida. Esto se le conoce como el pacto de redención, el Padre con el Hijo. ¿Y el Hijo qué? Cumpliendo de manera perfecta, obediente y fiel al Padre. Para después, como lo dice Pablo en Filipenses, que Él se despoja de esto, Él se muestra humilde, pero ahora está que Jesús está exaltado a la diestra del Padre. Jesús ya no es ese carpintero inofenso, inocente, clavado ahí en la cruz. Jesús ahora es el Rey sentado a la diestra del Padre. ¿Qué viene a qué? A juzgar. Gracias a Dios que nosotros no nos va a juzgar para condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra justicia, pero solamente los que creen. Solamente los que creen. Que si tú crees en el tarot, que si crees en los horóscopos, que si crees en tu comadre, ¿no? Que si crees en esto o aquello, puedes creer en muchas cosas. El hombre está diseñado para creer. Así nosotros fuimos diseñados, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esta idea, esta moralidad. San Agustín decía, y Anselmo, un padre de la iglesia, que cómo es que a nosotros nos llega la idea de un Dios. Y no es por lo que la psicología dice que porque necesitamos sentirnos protegidos y es nuestra forma o nuestro mecanismo defensivo para crear una imagen paternal. Eso es mentira. No necesitamos esta imagen paternal. Tenemos esta idea de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es una cuestión inherente a nuestro ser el que nosotros querramos adorar a alguien o algo. Pero la gente prefiere una y mil cosas que te cuestan, que muchas veces fracasan, que muchas veces se nos hacen como fraudulentas, pero la gente sigue pensando que esa es ¿qué? La mejor forma en que ellos pueden estar tranquilos, seguros, salvación, buscar perdón, liberación, sanidad, todas esas cosas. Pero dice Pablo, solamente es Jesús y los que creen, hermanos, no vendamos un falso evangelio. Si tú no crees en Jesús, si yo no creo en Jesús,
Si mi amiguito, mi amiguita, mi primo, mi cuñada, lo que sea, no creen en Jesús, ¿qué significa? Que no creen en el Dios de las Escrituras y que no pueden disfrutar de este perdón, sanación, liberación, perdón de pecados, vida eterna, porque el camino es Jesús. Muchas veces nosotros decimos, es que tal persona es cristiana, ¿no? Está alejado de la iglesia, está alejado de personas cristianas, su vida no refleja que vive el Evangelio de Jesucristo, pero sí es cristiano. ¿En verdad? ¿Eso es cierto? O sea, tú puedes estar alejado de todo esto, de la comunión de la fe, de el disfrutar del bautismo, de la Santa Cena, de vivir una vida piadosa, pero te dices que sí crees en Jesús. ¿Eso es algo congruente o coherente? No lo veo así yo en el Nuevo Testamento. Porque esta justicia, dice Pablo, no hace distinción. Algo que quiere hacer el punto enfático en que los judíos no tienen, y voy a ser aquí enfático, ninguna ventaja. Actualmente en iglesias cristianas quieren regresar a una forma tradicional judía de muchas cosas, de la enseñanza, de la alabanza. Hay iglesias en donde tienen su shofar, ¿no? Y sacan su cuerno y dicen, qué bonito se oye eso. El judío no tiene ninguna ventaja. ¿Por qué quieren regresar a ciertos aspectos judíos cuando el mismo Pablo nos dice que no hay ninguna distinción? Cuando ya ¿se imaginan a Pablo escribiendo esta carta? Yo me imagino que en algunos capítulos dice, ¿por qué les tengo que decir esto otra vez? Una y otra vez. Que no hay ninguna ventaja. Que no porque tú tengas un shofar en tu iglesia, que no porque tú tengas una bandera de Israel en tu iglesia, que no porque cantes puros himnos y digas Shalom, Hashem, Elohim, tienes una ventaja ante Dios si no crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados. Si no crees en Jesucristo, no eres salvo. No tienes esta justicia de Dios. Porque no hay distinción, dice Pablo. ¿Y por qué no hay una distinción? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esto me encanta. Esta traducción para mí es la más exacta. Este pasaje es el más común, es el más ocupado, es en muchas ocasiones el que nosotros no sabemos en nuestra vida cristiana. Yo me la aprendí en la Reina Valera 60, y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero esta traducción es la más exacta en ese sentido, en el idioma griego, que no alcanzan la gloria de Dios. Literalmente es como flechas que quieren apuntar a Dios y decir, mira Dios, aquí tú eres el centro y quiero buscar esta salvación, quiero buscar este perdón, quiero esta paz, quiero estas bendiciones. Y ahí estamos como flechas, pero dice Pablo, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Nunca atinan. Nunca le atinan al blanco. No es que no son suficientes. Se quedan cortas estas flechas. ¿Quiénes sí pudieron alcanzar la gloria de Dios? Pero por su desobediencia se quedaron cortos también Adán y Eva. Ellos estaban disfrutando de la gloria de Dios, caminaban con Dios, dice ahí Génesis. Entraron en rebeldía, existe eso que conocemos, ese evento como la caída, y fueron ¿qué? ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. Fueron sacados del huerto. Fueron sacados del huerto. Entonces, ningún hombre a través de toda la historia, por muy Santa Teresa de Calcuta que seas, si no crees en Jesús, ¿qué pasa? Eres una flecha que aunque intentes hacer muchísimas cosas buenas, esas obras no son suficientes. Entonces, si tú quieres ser salvo por obras, pues solamente puedes ser salvo por las obras de Cristo, porque por otras obras no puedes. No puedes, te quedas corto. Con nuestras propias fuerzas nunca podemos lograr una relación correcta con Dios. Y eso también se ve reflejado en la santidad, porque por nosotros mismos nunca vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar. Necesitamos la ayuda de Dios. Punto número 2, del versículo 24 al 26. ¿Qué vemos? Vemos la justicia de Dios, ya no solamente como la base de nuestra salvación, sino a través de Jesucristo. Y estos versículos en su Biblia, no sé a cuántos de ustedes les gusta subrayar su Biblia.
Si les gusta, súper subrayenlo, pónganlo ahí, peligro, o algo en rojo, lo que sea. Y si no les gusta, pues bueno, recuerden algo, pónganse ahí un post-it en su frente. Esto es central a todo el pensamiento paulino. Todo lo que Pablo puede estar diciendo en sus cartas va a tener de trasfondo esto que va a decir. Entonces esto es sumamente importante. El versículo 24 al 26, voy a leerlo todo. Porque todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Las primeras veces que yo leí este texto hace algunos años, yo este texto me lo saltaba, porque decía, pues dice que Jesús me salva gratuitamente y ya, ¿no? La última parte del versículo 26. Dios es justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Listo, vámonos. ¿Por qué? Porque a veces sentimos como que Pablo se enreda él mismo, pero no es que Pablo se esté enredando, sino está dejando una declaración corta, porque en realidad es corta para lo que él quiere decir, corta para que sea el centro de lo que después va a decir en la epístola a los romanos. O sea, para que en esta parte ya de su desarrollo, porque ya está dejando su introducción, para que este centro, cuando la iglesia lo escuche, lo lea, la iglesia en Roma en ese tiempo y nosotros ahorita, podamos tener un sintetizado, un resumen teológico de lo que es el Evangelio. Por eso les digo que esto lo debemos de subrayar. Esto es la vitalidad del Evangelio, la médula del Evangelio. ¿Qué es lo principal? Que somos justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? No nos costó nada. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta este sacrificio. Pero que a nosotros nada nos cueste, no significa que no hubo ¿qué? Un precio, un pago que hacer. Él, Dios, nos justifica gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Se imaginan que Dios esté diciendo, yo los voy a salvar, a justificar? O sea, ustedes ya no deben nada ante la ley, ante el peso de mi justicia, de mi ira. No deben nada. Es como si yo les dijera que esta Biblia lo ocupó Chris y les hace hablar griego y hebreo y latín. ¿Quién va a dar más? ¿Cuánto quieren? Esto no vale 1,000 pesos, ¿eh? Griego, hebreo y latín. O sea, esto no es cualquier cosa. No, no se trata de eso. Dice que es por su gracia. ¿Saben cuántas veces en los escritos de Pablo se habla de la gracia de Dios? 97 veces. 97 veces se habla de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ama tanto que nos está entregando todo, ¿qué? Así, o sea, en tu charolita. Te dice, no necesitas hacer nada, solamente cree en mí, cree que esto, lo que yo hice, fue por amor y para que tú tengas, ¿qué? Este perdón y esta vida eterna. Yo les decía a muchos de mis compañeros en la prepa o cuando estudié un año de fisioterapia, yo les comentaba, bueno, y si tú no crees en Dios, perfecto, ¿no? Pero, ¿qué tal si todo esto que te digo, todo este choro que yo te digo, puede ser cierto? Si es falso, a mí no me afecta en nada. No me afecta en nada porque viví una vida, ¿qué? Piadosa. Entonces, si esto no es cierto, está bien, ¿no? No existe el cielo, no existe el infierno, no esto, el otro. Está bien, yo viví mi vida bien, tranquilo, en paz. Pero si esto es cierto, ¿quién sale perdiendo? Si esto es cierto, ¿quién sale perdiendo? ¿No? Es una analogía un poco burda, pero es para ilustrar esto, que es por gracia. Tenemos esto de manera ¿qué? Sencilla. Dice Pablo que esto es por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención viene de un contexto desde el Éxodo, en donde Dios saca al pueblo de Israel, lo libera. Esa es la palabra redención. Liberar. ¿De qué? De la esclavitud. Entonces, cuando nos está diciendo Pablo que
esta gracia es por medio del pago y de la libertad que hizo Dios para sacarnos de esta esclavitud del pecado. ¿Lo hace quién? Cristo Jesús. Entonces, si se dan cuenta, desde el principio habla que la justicia de Dios se manifestó en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús. Y que ahora nosotros tenemos todo esto gratuitamente, gracias a quién? A Jesús. Porque Él paga este precio, nos saca de la esclavitud del pecado para darnos una libertad. Por eso cuando las personas dicen, es que no puedo cambiar, es que no esto, es que esto, aquello, está bien, o sea, está bien si no crees en Jesús, porque no puedes sentir esta liberación de parte de Dios, esta transformación. Pero si tú has creído y sigues con la misma excusa de decir, es que no puedo cambiar, ¿qué tal si Dios así me hizo? Entonces no has entendido realmente todo el aspecto de la salvación. Porque no solamente te pasa de muerte a vida, no solamente tú ya no debes nada a nadie, a Dios mismo, no solamente tú ya estás en paz con Dios, sino esto también transforma tu vida. Tú ya tienes esta libertad del pecado. Ya no eres su esclavo. Y esta, la palabra que después continúa diciendo aquí Pablo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Muchas veces Pablo sentimos que ocupa muchas palabras técnicas, ¿no? Pero era porque en ese tiempo se estaba ocupando este lenguaje. Recuerden que él está hablando a una audiencia en la iglesia en Roma, tanto judíos como a gentiles, que trae bendición, que trae aplicación a nuestras vidas, claro, pero él primeramente, las personas primeramente que iban a leer su carta, estos términos lo podían entender. ¿Por qué? Porque la propiciación se ve en el Antiguo Testamento. No sé cuántos de ustedes saben, pero dentro del lugar santísimo, en la tapa del arca, estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. En la parte de arriba se le conocía como el propiciatorio. ¿Qué quiere decir esto? Era donde el sacerdote en el día de expiación rompía, rasgaba el cuerpo del cordero y entonces arriba de esta tapa, en el propiciatorio, la sangre del cordero era derramada. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces, algo interesante es que el lugar donde Dios trataba con el pecado del pueblo en el Antiguo Testamento, ¿dónde era? En el tabernáculo, en el templo y específicamente en el propiciatorio. Por eso Pablo está diciendo que Jesús, Dios lo exhibe públicamente porque ya no está guardado en el lugar santísimo, sino que ahora lo exhibe públicamente porque no es solamente para judíos, sino es una gracia y es una justicia para todos. ¿Cómo su qué? Como su propiciación. Entonces ahora el lugar donde Dios trata con el problema de los pecados de su pueblo es en la cruz, en el sacrificio de Jesús, en la persona misma de Jesús. Ya no es tan cerrado, ya no es en un lugar específico una vez al año, porque ahora Jesús es la propiciación, porque ahora Dios trata con el problema del pecado del hombre en el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, una vez al año que se hacía este sacrificio, este cordero derramado en el Antiguo Testamento, año tras año tenían que cubrir este pecado. Y ahora, según lo que nos dice Hebreos, el sacrificio de Jesús se hizo una vez y ¿qué? Y para siempre. Se perdona este pecado. Ya no hay más sangre derramada, porque la sangre de Jesús cumple todos estos símbolos del Antiguo Testamento y cubre todo esto que se vio en el Antiguo Testamento y que ahora cubre también nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros sí podemos afirmar que el día de hoy la justicia de Dios y su ira de Dios se encuentra satisfecha en el sacrificio de Cristo. Por eso para nosotros, lo vamos a ver después en el capítulo 8, dice Pablo, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Para los que han aceptado por fe esta salvación gratuita. Y sigue Pablo diciendo,
que por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Y aquí viene un punto importante. Dice Pablo que es por la sangre de Jesús, pero que nosotros la recibimos por fe, y aquí se ve demostrada su justicia. Y después dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y esto, hermanos, cuando yo lo estaba estudiando, voló mi cabeza. ¿Cómo es posible que se demuestra la justicia y después me habla de la tolerancia de Dios? La justicia y la tolerancia de Dios. A veces se puede pensar que son temas contradictorios, ¿no? O definiciones contradictorias, términos contradictorios, podemos decir. Pero no es así. No es así. Él muestra su justicia porque dice, aquí está mi Hijo de Dios, mi Hijo que va a derramar su sangre, porque en el Antiguo Testamento yo estuve siendo paciente, porque no los castigué como la forma en como yo debía hacerlo. ¿Para qué? Para que se manifestara completamente mi justicia en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Creo que quizás todavía no nos cae el 20 de esto. Dios se está viendo paciente en detener su juicio. O sea, si Dios hubiera castigado, hubiera traído el peso justo de su juicio final en el Antiguo Testamento, nosotros no hubiéramos alcanzado ¿qué? Salvación. Y ni siquiera, porque si no estuviera el sacrificio de Jesús hecho y Dios hubiera traído su juicio, nadie hubiera alcanzado ¿qué? Este perdón. Entonces, lo que aquí vemos que la justicia de Dios se demuestra y se manifiesta es que vemos cómo es el carácter de Dios. Esa es la demostración de la justicia de Dios, aparte de Jesús. ¿Cómo es el carácter de Dios? Justo, amoroso, bueno. Entonces, si se dan cuenta, nos conviene más estar del lado de Dios. Así de sencillo, porque es donde muestra su bondad. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y esto nos lleva a nuestro versículo 26, en donde Pablo vuelve a enfatizar este punto. ¿Por qué Dios pasó por alto? Porque hubo una tolerancia, una paciencia, para demostrar en este tiempo su justicia. O sea, Dios demuestra su justicia ahí en la cruz y dice Pablo, y en este tiempo también su justicia. ¿Cuál es su justicia de Dios demostrada en este tiempo? La iglesia. En que ahora nosotros podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo les está escribiendo a esta iglesia y les está enfatizando, es que la ley, o sea, la ley pues no les traía nada bueno, es la verdad. No les traía nada bueno. Porque se estaba esto ¿qué? Esperando para que llegara el cumplimiento de Jesucristo. Entonces ustedes deben de creer en Jesús. Deben de dejar de pensar que la ley a ustedes les va a ayudar ¿qué? A alcanzar algo, cuando no es así, porque la justicia de Dios se demuestra en la cruz y ahora ustedes, a la hora de ser parte del cuerpo de Cristo, se ve su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Por qué Pablo dice mucho la palabra justificar? En pocas palabras, Pablo está mencionando aquí que Dios mismo, al mostrar su carácter justo, porque Él es justo, porque Él es perfecto, a través de Jesús y haciendo este sacrificio perfecto, no hay nadie que diga, esa persona no puede ser salva, esa persona no puede ser hijo de Dios. Por eso muchas veces, muchas personas, pastores, dicen que nos vamos a sorprender a quienes nos vamos a encontrar en la vida eterna. Porque nosotros vamos a decir, este cuate, o sea, este no, Dios, ¿cómo es posible? ¿Y dónde está mi primo? ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde está aquella? ¿No está fulanito de tal? Que se veía ahí bien comprometido, ¿no está? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Dios es el único, hermanos, que da esta salvación, el único que puede ofrecer este perdón y el único que puede decidir qué,
cómo hacer este plan de la salvación. ¿Cuáles son los requisitos? Y el único requisito que nos pide en estos momentos es que tengamos fe. Esos son los requisitos. Ten fe. Pero como no sabemos qué hacer, a muchas personas nos cuesta trabajo como decir, ¿y qué hago, no? Necesitamos que alguien nos diga qué debemos de hacer. Por eso los judíos decían, pues me regreso a la ley. Porque aquí, si solamente me dicen necesitas fe, pues siento como que algo me falta, ¿no? Como que siento que debo de hacer algo para lograr mi salvación. Y Pablo dice que no. Dios es justo y justifica a los que tienen fe en quién, en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Por eso nuevamente, hermanos, puedo sonar yo repetitivo porque Pablo es repetitivo. La gente que muere, la gente que actualmente no quiere saber nada de Dios y del sacrificio de Jesús, es una gente que no puede experimentar este perdón, esta paz, esta vida eterna. No puede, porque Pablo lo dice de manera enfática en el versículo 24, que es en Cristo Jesús, en el versículo 26, que justifica al que tiene fe en Jesús. Solamente en Jesús, no necesitas otra cosa. Y vamos a concluir nuestro texto del versículo 27 al 31. ¿Qué vemos aquí? Esta justicia de Dios por medio de la fe. Entonces, el día de hoy vimos tres cosas muy sencillas. Que la justicia de Dios es la base de la salvación, que Jesucristo es quien efectúa esta salvación. En nuestro punto 3, nosotros recibimos esto por fe nada más. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Entonces Pablo está diciendo, ustedes judíos específicamente aquí, que creen que con la ley, que ustedes piensan que con la ley pueden ser salvos, que con la ley ustedes pueden tener esa relación correcta con Dios. Entonces Pablo dice que la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Porque no hay ninguna ley. La de las obras no, dice, sino por la ley de la fe. Entonces, Pablo está ocupando aquí una forma del lenguaje para decir, si ustedes quieren ser salvos a través de una ley, la ley de la fe. Listo. O sea, ustedes quieren que yo les diga cuáles son los pasos y porque ustedes necesitan una ley, ahí está la ley de la fe. Es lo único que necesitan. Porque concluimos, versículo 28, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, nada puede justificarnos delante de Dios. Nada puede ponernos en una correcta relación con Él. Versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque entonces aquí Pablo dice, si solamente es por la ley, entonces Dios solamente es el Dios de los judíos, porque a ustedes fue quien les dio la ley. Pero no es así. Entonces, como es una ley de la fe, como solamente es a través de la fe y es un regalo de Dios, el Dios de ustedes es también el Dios de ¿quién? De los gentiles. Versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes tienen fe, judíos creyentes, como gentiles creyentes, si ustedes tienen fe, están adorando al mismo Dios. Y ese mismo Dios es el único que les puede ofrecer este perdón y esta salvación. Porque los dos son justificados en virtud de ¿qué? De su fe. Por eso dice, por fe, tanto los que tienen la circuncisión como muestra de la señal externa del antiguo pacto, como los que son gentiles y no tienen esta señal externa del antiguo pacto, sino que ahora pertenecen a este nuevo pacto que hace Jesús en su sangre. ¿Qué quiero decir con todo esto también? ¿Qué quiere decir Pablo con todo esto que está mencionando? Que el sacrificio de Cristo es válido para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento. Que el sacrificio de Cristo es perfecto
para los pecados del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento y nuestra vida. Porque los sacrificios de los pecados en el propiciatorio en el Antiguo Testamento no nos incluían a nosotros. Por eso aquí Pablo está diciendo, tanto circuncisos como incircuncisos, tanto judíos como gentiles, si tienen fe en Jesucristo, todas estas bendiciones, todo esto que Pablo ya ha venido hablando en los primeros 3 capítulos, esta justificación, esta bendición de parte de Dios, la pueden tener, porque es a través de Jesús, ¿por medio de qué? De la fe. Y sustenta esto Pablo, para hacerlo más fuerte, ahí en el versículo 30, diciendo que Dios es uno, por lo tanto no puede cambiar. Por lo tanto, si es uno, no puede haber un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles. Si no es el mismo Dios y deben de adorarlo, eso es lo que Pablo está diciendo. Ya déjense de pelear, ¿no? Si ustedes tienen fe y creen en Jesucristo, todo esto es para ustedes. Y lo interesante es el versículo 31, cómo acaba. Y ya con esto vamos cerrando. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? La respuesta lógica sería, pues si Pablo está diciendo que la ley no me ayuda, que la ley me es insuficiente, que solamente demuestra mi pecado, la respuesta lógica, Pablo, sería decir, entonces, ¿anulamos la ley por medio de la fe? Pues sí, o sea, pues, no la necesitamos. ¿Y qué dice Pablo? De ningún modo. Y nosotros nos quedamos como, ay, Pablo, entonces, ¿qué, Pablo? ¿Cuál es tu punto, Pablo? ¿Por qué nos haces esto, Pablo? Porque él dice, al contrario, confirmamos la ley. Y es aquí donde la gente se crea una laguna mental y puede decir, bueno, entonces, ¿sí la ley o no la ley? No. Pablo no está diciendo aquí que se está destruyendo la ley, eliminando la ley, porque en ocasiones Pablo cumplió la ley en ciertas partes, en ciertos contextos de su vida. No está diciendo eso. Cuando él dice de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley, está interpretando las palabras del Señor Jesús ahí en Mateo, que él dice que él no viene a abolir, a destruir la ley, sino él viene a ¿qué? A cumplirla. Entonces Pablo está diciendo, ustedes que tienen la ley y que es parte de su andar con Dios, los judíos, háganlo, pero no lo hagan ¿por qué? Para ganar algo. O sea, no lo vean como la ley me trae salvación, sino que la salvación está en Cristo y yo quiero obedecerlo por amor a Él, por su sacrificio, por la obediencia. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo en pocas palabras es que Cristo es el cumplimiento de la ley. En otras partes, después vamos a ver ahí en Romanos 10:4, donde dice que Cristo es el fin de la ley. O sea, Él es el cumplimiento. En pocas palabras, hermanos, esto es muy interesante porque Cristo es el único que cumple la ley y por lo tanto, si nosotros creemos en Jesucristo, esta ley es cumplida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la gente quería cumplir la ley sin Cristo y era insuficiente. Cristo es el único que puede cumplir la ley y nosotros creemos en Cristo, por lo tanto, nosotros estamos ¿qué? Cumpliendo la ley por la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, es el cumplimiento, es el fin, Jesús es quien viene a cumplirla. Por eso dice, nosotros al contrario confirmamos la ley. Entonces, la ley no es que queda destruida, no, sino que Cristo es quien la cumple, quien la guarda en su totalidad. Era el fin último, que nosotros pudiéramos tener salvación por Cristo. Entonces aquí Pablo lo que está atacando es que se malentienda cuál era el propósito de la ley. Por eso Pablo está diciendo eso. Conclusión. En este pasaje llegamos al centro teológico de la vida y obra de Pablo en el Nuevo Testamento. Es el corazón del Evangelio. No hay esperanza. En los primeros 3 capítulos vemos que la humanidad es pecadora, es corrupta y como que ya no hay una esperanza. Pero Dios está en control. Y Dios tiene autoridad, es soberano. Y ya había
mostrado este plan de redención para el hombre. Ya Dios nunca dejó solo al hombre para que él pudiera hacerse cargo de su pecado, porque le iba a ser insuficiente, porque todos íbamos a estar condenados, sino que él pone la iniciativa, manda a su hijo y nos da esto por amor. ¿Y cómo nosotros lo recibimos? Por fe. Entonces, toda esta sección lo que vemos es que Cristo proporciona la salvación por medio de él, por convertirse en esta propiciación. O sea, en este pago, en este sacrificio. Cubre nuestros pecados en la cruz, su sangre es derramada, por lo tanto, ese pago se vuelve ¿qué? Efectivo, compra nuestra libertad del pecado, ya no somos nosotros esclavos del pecado, y nos lleva a un nuevo ¿qué? A un nuevo éxodo, a una nueva vida, una liberación de esto, el perdón de nuestros pecados, a una vida eterna. Entonces, Cristo es quien lleva a cabo este sacrificio, compra nuestra salvación y nuestro papel es ¿qué? Tener fe. ¿Qué tan fácil suena esto, pero qué tan difícil se ve en nuestras vidas? Suena fácil que Él cumple todo y que a nosotros Dios nos da todo por amor, por gracia, por nada, no nos cuesta nada. ¿Qué podemos entonces aplicar este pasaje? 4 puntos. Si ya se me durmieron, aquí es momento de despertarse para poderlo guardar y que lo podamos aplicar. Número 1, recuerda que todo lo que tenemos ha sido por gracia. Y no solamente aquí Pablo va a hablar de la salvación, porque aquí vemos la salvación, esta justicia de Dios que ahora es pasada a nuestra cuenta y que nosotros ya no debemos nada, que ya no somos culpables, gracias al sacrificio de Cristo. Pero en realidad todo lo que tenemos es por su gracia. Es por este regalo inmerecido, por su amor y su bondad. Entonces debemos de ser agradecidos. Por eso es la importancia, y yo afirmo casi cada día, sobre su devocional. Porque es nuestra forma de relacionarnos con Dios, es también nuestra forma de agradecer a Dios y decir, mira Dios, quiero tener esta relación contigo. Quiero escucharte, quiero saber cómo yo debo de conducir mi vida para no tener estas consecuencias de mi pecado. Y porque estoy agradecido a ti por todo lo que tú me has dado. Por eso es un canal de comunicación bilateral. Punto número 2. No has hecho nada para ganarte la salvación. ¿En verdad estás agradecido? O sea, si esto no te mueve, si tú no ves la necesidad, si tú dices, ajá, pero no pasa nada. Hay gente que dice, pero yo vivo mi vida tranquilo, ¿no? Yo estoy bien, no necesito nada. ¿Por qué necesito a Jesús, no? Si yo estoy todo tranquilo. Bueno, pues no has entendido cuál es la necesidad de un Salvador, porque no has entendido que tú tienes pecado y que entonces las formas en que tú buscas algo, buscas un regalo, buscas un premio, buscas un mérito, buscas algo más allá, pues te es insuficiente, ¿no? Pero si tú ya has entendido quién es Jesús y la obra que Él está haciendo, entonces esto debe ser un reflejo en tu vida de tener un corazón nuevamente agradecido, porque no hicimos nada para ganar nuestra salvación. Y si estamos agradecidos y disfrutamos de este regalo, vamos a querer que otras personas también disfruten de esto. Lo interesante es que aquí es donde nos callamos. Recibimos este regalo, pero nos vemos como los niños chiquitos que no quieren compartir sus juguetes. Ya lo tengo y es mío. Yo vivo mi fe en mi casa, con mi familia, con personas que son cristianas y hasta ahí, ¿no? O sea, ya. Pero parte de nuestro agradecimiento a Dios es que queremos que otras personas también lo disfruten. Y enseñarles esta esperanza, enseñarles este consuelo, enseñarles que ellos pueden tener esta vida eterna, que pueden ser perdonados lo que ellos han hecho, estos pecados que ellos han hecho.
el agradecimiento también significa que nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios. Punto número 3. Recuerda y enseña que Jesús es el único camino a la restauración, al perdón de pecados, a la salvación y la vida eterna. Y nuevamente lo voy a repetir. Recuerda y enseña que Jesús es el único camino. Jesús es el único camino. Buda decía, vayan y busquen el camino, porque él ni sabía, ni conocía nada. Mahoma, en textos de su Corán, menciona que cada creyente debe de buscar su camino. Cada creyente. Y por eso, como dio tanta apertura a la interpretación, ahora el Islam radical piensa que explotándose convierte en infieles. Ese es el entendimiento del Islam. Jesús es el único camino. Él lo afirma y él lo menciona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las tres cuestiones que todo hombre en algún punto de su historia, de su existencia, se plantea. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo verdadero? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eso es lo que se plantea casi todo ser humano. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces recuérdalo y enséñalo, porque muchas veces nosotros damos unas falsas expectativas a personas de que si dicen, es que yo creo en Diosito, ese Diosito es el Jesús clavado en la cruz. Y ese no es Diosito. No porque cualquier X o Y persona en los coches, por ejemplo, tienen su pescadito. Ya se lo compraron a una persona cristiana, pero ese coche tiene un pescadito. La gente dice, ¿esa gente es qué? Es creyente. Si no crees en Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, que trae restauración, perdón de pecados, salvación y vida eterna, no puedes tener esta justicia de Dios. Entonces, hermanos, nuevamente que esto esté en su corazón. La gente cercana a ustedes que aman y quieren, si no reconocen a Jesús, que es el único camino, ustedes saben qué es lo que les espera. Punto número 4. Cristo se comprometió completamente por nosotros. Derramó su sangre. Ese es un compromiso completo. ¿Y nosotros? ¿Qué tanto nos comprometemos con Cristo? Si Él se comprometió completamente, ¿qué impide que nuestras vidas sean unas vidas comprometidas con Dios también completamente? Esto significa que la forma en cómo nosotros hemos entendido el regalo de Dios y la forma en cómo nosotros hemos entendido del por qué debemos estar agradecidos, esto se va a ver en nuestra vida. En pocas palabras, lo dice la Biblia. El que mucho ama es porque mucho se les ha perdonado. Si tú sientes que en verdad Dios te perdonó muchas cosas, que estaba tu vida en un hoyo, que ya no veías la luz, y ves cómo Él te ofrece esta nueva vida, se va a ver en este compromiso con Cristo, en este amor, porque mucho ama el que se siente demasiado perdonado. Pero si tú sientes que Dios es algo más que puedes subir a tu historia de Facebook, entonces tu compromiso va a ser así. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos aquí que solamente este perdón, que muchas personas nos cuesta trabajo perdonar o pedir perdón, Señor, este perdón perfecto se halla en ti. Esta paz perfecta en medio de este caos está en ti, Señor. En medio de este momento, en esta circunstancia de pandemia, de crisis financiera, Señor, de cambios en el gobierno, en muchas cosas, Señor, nosotros podemos estar tranquilos, nosotros podemos disfrutar de una paz, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, y gracias porque nosotros ahora
podemos disfrutar de todo esto. Podemos ser ahora tus hijos y ser llamados así, hijos tuyos, Señor. Ayuda para que esto, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y veamos en verdad la importancia de tu muerte, de tu sacrificio y el impacto a nuestras vidas. Y que, por ende, nuestro corazón sea un corazón agradecido, que quiere ahora hacer las cosas bien por amor a ti, Señor. Gracias porque la salvación inicia contigo y culmina contigo, Señor. Porque en ningún momento el hombre pone en duda o en juego o en riesgo tu plan, Señor. Sino que tú cumples lo que prometes, Señor, y en eso descansamos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Recibe tú la honra y la gloria y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra enseñanza del libro Discípulo Radical. Ya es el último capítulo de este libro que estoy seguro que a todos nosotros nos dejó una gran enseñanza. Y como su nombre lo dice, el discípulo radical. ¿Qué es lo que hemos aprendido a través de esa enseñanza de ser totalmente radical en recibir la enseñanza de nuestro Dios, de ser totalmente radical en cuanto a poder defender su evangelio, poder defender su palabra, y también en una radicalidad en cuanto a depender completamente de nuestro Dios, que finalmente es a lo que estamos llamados, como decía en la prédica el pastor Miguel. Nosotros tenemos siempre que estar en su lado por fe, tomando en cuenta el sacrificio que él hizo en la cruz por todos nosotros y siendo conscientes de que tenemos que estar en todo momento con él, fijar nuestra vista siempre en él y no en las cosas del mundo, ¿no? Nos pueden ser atractivas, nos pueden dar un cierto valor en un momento dado, pero ese valor, esa comodidad que podemos tener en el mundo, pues simplemente va a tener una finalidad y esa finalidad va a ser cuando nosotros muramos, pero después de que nosotros moramos, ¿qué es lo que nos va a esperar para nosotros, no? Y este capítulo me gustó mucho porque vamos a ver realmente lo que es esa dependencia que nosotros debemos de tener en nuestro Dios. Pero, ¿les parece si oramos para poner este tiempo en manos del Señor? Vamos a orar. Señor, te agradecemos el milagro de la vida que nos has regalado el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender esta lección y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros en todo lo que hagamos, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y nosotros, vamos a ver acá, nosotros cuando somos pequeños y conforme vamos creciendo tenemos una dependencia a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros maestros, pero ¿por qué? Porque dependemos de ellos para cubrir nuestras necesidades básicas. Dependemos de ellos para comer, vestir, para cuidarnos de todos los peligros que podamos en un momento dado pasar. Dependemos de nuestros maestros que nos han enseñado desde lo más básico y nosotros entendemos esa dependencia como amor hacia nosotros. Las personas que he mencionado se han comprometido con nosotros para guiarnos, para que en el camino seamos completamente independientes, que llegue el día en que nosotros ya no dependamos de ellos y podernos valer por nosotros mismos, para que después nosotros podamos guiar y tener a quienes dependan de nosotros. El Salmo 37, 23 y 24 nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino.
cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Nosotros debemos de estar atentos porque algo que se viene enseñando desde la década de los 60 a través de lo que son estos supuestos teólogos seculares es que la humanidad ya tenía en esa década la madurez necesaria y que teníamos todas las condiciones necesarias para dejar a Dios fuera de nuestra vida y seguir viviendo de una manera muy cómoda. Y esto obviamente es una gran mentira porque nosotros como cristianos y pecadores, reconocedores de nuestra miserable vida, tengamos ya el entendimiento de que no hay un solo justo. Y nosotros, si dependemos de Dios y en esa dependencia lo que recibimos es misericordia y gracia de manera constante, además nosotros como cristianos siempre vamos a depender y necesitar el contacto de unos con otros, una comunión en donde podamos vernos y saber que estamos bien, saber que estamos mal, que tenemos nosotros un gran milagro en nuestras vidas que necesitamos compartir o una gran pena también que nosotros necesitamos compartir. Y aquí Juan nos dice en el capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Pero ahora, ¿qué pasa con los que, a pesar de ser independientes como adultos, necesitan algún momento de sus vidas depender de alguien más? Tenemos testimonios en estos 9 meses en donde personas han tenido que depender de otras en temas de salud, de cuidado, de enseñanza y sobre todo de oración. Yo dependo de mis hermanos porque necesito que oren por esta necesidad que tengo de salud, que tengo de trabajo, que tengo de provisión, porque tengo una necesidad de que oren por un miembro de mi familia que a su vez tiene necesidad de salud, trabajo y provisión. Y Lee Strobel, un periodista famoso que era ateo, convertido al cristianismo por escribir el caso de Dios, ponía en la semana en Twitter, tengo una razón para no estar preocupado. Y esa única razón es Dios. Y hay personas que se preocupan porque dependen de alguien y no tienen respuesta. Y nosotros como cristianos no nos pasa eso, no nos debería de pasar eso. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, por nada estén famosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hace algunos meses teníamos nosotros un estudio acerca de la oración del Padre Nuestro. Estoy seguro que todos estuvieron en esa enseñanza de la escuela dominical y la están llevando a cabo. Y esta oración del Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 de ellas expresan nuestra pasión por la gloria de Dios, que es su nombre, su reino y su voluntad, y seguida por 3 que expresan nuestra dependencia de su gracia. Para el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados y la liberación del mal. Esta oración es sin duda una síntesis de nuestro discipulado, de nuestro interés por la gloria
de Dios y nuestra dependencia a su misericordia. La dependencia es, sin lugar a dudas, una acción fundamental por la gloria de Dios que debemos mostrar todos nosotros cada vez que pronunciamos el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13 dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y siempre vamos a ser dependientes de Dios para que nos dé el pan de cada día. Siempre seremos dependientes de que nos perdone nuestros pecados. Siempre seremos dependientes de que nos libre del mal. Y nosotros, como discípulos radicales, debemos de estar de vez en cuando en la dependencia a la que nos someten algunas experiencias que son usadas por Dios para hacernos crecer en madurez. Y una de esas experiencias puede ser nuestra debilidad emocional, que la enfermedad física muchas veces nos hace sacar a través del llanto. Y esta cuestión de demostrar nuestra debilidad nos es mostrada por Jesús, quien en 2 ocasiones lloró en público. Una de ellas sobre la ciudad impenitente de Jerusalén, y en la que Lucas 19:41 nos dice: cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró por ella. Y otra junto a la tumba de Lázaro, en Juan 11:35, donde nos dice: Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Entonces esto nos dice que si Jesús lloró, es posible que nosotros como discípulos también lo hagamos. Y tenemos aquí 4 puntos para demostrar nuestra debilidad y nuestra dependencia en Jesús. El punto número 1 es: agradece a Dios por los privilegios que tienes. El 2 es ser agradecido en un terreno en el que la soberbia no va a crecer con facilidad. Si nosotros nos ponemos a ser agradecidos, nuestra soberbia no le vamos a dar paso para que tenga un crecimiento en nuestras vidas. El punto número 3 es: seamos responsables en cuanto a la confesión de los pecados, y asegurémonos nosotros de ser críticos con nosotros mismos. Tenemos que llevar esta crítica a la presencia de Dios para que en ese autoexamen que nosotros estamos haciendo sobre nosotros mismos, nos podamos someter a la crítica divina de Dios. Y esa tiene que ser nuestra confesión. El punto número 4 es estar preparados para aceptar humillaciones. Pueden doler terriblemente, pero esas nos van a ayudar a que nos mantengamos humildes. Puede haber humillaciones insignificantes o muy grandes, pero nosotros tenemos que también estar preparados y saber que esas humillaciones también tuvieron un inicio y nosotros fuimos los causantes de llegar a ese punto. Todas ellas pueden ser oportunidades para acercarnos un poco más a nuestro Señor en una cuestión realmente humilde y sincera. Y no nos debemos de preocupar sobre el estatus, porque hay un solo estatus por el que nos debemos de preocupar, y es el que estemos próximos a Él. Jesús nos enseñó que la dependencia crece a medida que crecemos.
Después de su resurrección, le dijo a Pedro en Juan 21:18, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Juan nos dice que las palabras de Jesús eran una referencia específica a Pedro y a la manera en la que él moriría, pero también encierran un principio de aplicación más amplia en cuanto a lo que es la vejez. Nosotros en nuestra juventud no pensamos que tengamos siempre que depender de alguien más, porque estamos bien económicamente, porque tenemos trabajo, porque tenemos una casa, porque podemos cubrir nuestras necesidades financieras, personales, físicas, emocionales. Sin embargo, conforme vamos avanzando en edad y llegamos nosotros a esa vejez, vamos a terminar siendo dependientes también de alguien. Como empezamos, vamos a terminar. Y el propósito de Dios es que seamos totalmente dependientes de Él. Como hemos visto, en este mundo ha llegado a una condición de total dependencia del amor, el cuidado y la protección de otros. Hemos pasado por una etapa de la vida en la que otros dependen también de nosotros y la mayoría de nosotros nos iremos de este mundo también dependiendo del amor y el cuidado de otros. Y esta realmente es una realidad y es parte de ese propósito, es un aspecto de lo que es la naturaleza física con la que Dios nos ha creado. Y en ocasiones podremos ver a hermanos que puedan pensar que mientras puedan valerse por sí mismos es excelente, pero no quieren ser una carga para nadie cuando ya no lo puedan hacer. Y nosotros somos diseñados para ser también una carga para otros. Tú, hermano, eres una carga para mí y yo para ti, así como la vida en familia y también la vida de la familia en la iglesia. Recordemos que es una carga mutua. Gálatas 6:2 nos dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y esto lo vemos en su humanidad. Cristo es dependiente al cuidado de su madre. Cuando era Jesús, cuando era bebé, necesitaba el cambio de pañales por parte de María, necesitaba ser alimentado por parte de María. Jesús muchas veces se debió de haber caído cuando empezaba a caminar y María y José lo debieron de haber ayudado a levantarse. Y ninguna de esas cuestiones lo hizo perder su naturaleza divina. Inclusive cuando José le enseña a Jesús el oficio de ser carpintero. Obviamente que Jesús sabía cómo ser carpintero, porque él como dueño y creador de todo sabía cómo ser el mejor carpintero. Sin embargo, vemos cómo se somete a la autoridad de su padre terrenal, José. Y él de manera obediente depende de él para aprender un oficio. Pero todo esto nada le quitó la dignidad divina. Y Jesús vuelve a ser dependiente cuando está en la cruz. Él no podía moverse y por ello esta dependencia no puede privar a ninguna persona de su dignidad ni de su valor. Si la dependencia no fuera apropiada para el Dios del universo que estuvo en una cruz dependiente de otros, también esta dependencia es apropiada para nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, y tengamos por seguro que cuando Él regrese, no va a regresar por una iglesia dividida, Él no va a regresar por una iglesia en donde no se tenga la comunión que Él nos enseñó. Nosotros somos responsables con las
indicaciones, en este caso, que nos dan las autoridades y nos cuidamos, pero no podemos dejar de depender los unos de los otros como comunidad, aunque sea a través de estas reuniones vía remota, que a mí me da mucho gusto que se conecten, me da muchísimo más gusto el poder verlos, porque esa es la unidad que yo siento en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. La iglesia en todo momento debe estar siempre unida, en todo momento por Cristo, en dependencia de Él y para Él. Y bueno, hermanos, con esto terminamos. Esta fue la lección de dependencia del libro del discípulo radical. Los animo también a que vean los videos de YouTube para que tengan las lecciones pendientes y que las puedan ver también. Y vamos a orar para despedir este tiempo. Los invito a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojos. Señor Dios Padre, te pedimos que este día nos permita siempre, Señor, depender de ti y de tus enseñanzas, Señor. Solo es a través de ti que tenemos siempre la salvación, Señor, el amor con el que nos cubres todos los días. Nosotros queremos ser buenos discípulos, Señor, radicales en todo momento, en todo lugar, Señor, para que podamos llevar ese mensaje, Señor, a otros, Señor, y poder compartirle, Señor, de esta forma en la que nosotros nos esforzamos por vivir, Señor. Nosotros tenemos tropiezos, Señor, y muchas veces no sabemos cómo demostrar ese amor a otros, Señor. Pero en esa dependencia que nosotros tenemos de ti, Señor, aprendemos más cada día a que ese ego, a que esa soberbia, Señor, se nos caiga, Señor, de nuestro duro corazón y tú nos limpies, Señor, para que en todo momento seamos fieles a ti, a tu iglesia, a nuestros hermanos. Estemos unidos siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda hora, Señor, cuando seamos llamados, Señor, para estar contigo en esa vida eterna, Señor, que tú nos has prometido, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo y te pedimos una buena semana. Amén y amén. 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 Acá están vacíos. Gracias, hermano.